educación ¿Cómo está formal. usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro programa a fondo. Hoy estaremos con usted, su servidora, tratando de moderar a tres periodistas que usted conoce bien: Carlos Ramos, Juan María Naveja y Eduardo Campos. ¿Cuáles son los temas? Tenemos que analizar qué está pasando en Venezuela y cuáles serían las repercusiones internacionales y las repercusiones para México. Tenemos la ola migratoria, la crisis humanitaria que se nos presenta con esta ola migratoria, y vamos a analizar un poquito también qué está pasando con las relaciones internacionales de nuestro país. Acompáñenos, esto es A Fondo. A Fondo, con Maite Noriega. Bueno, Venezuela es un país en el que se ha vivido un deterioro social que derivó, como suele suceder después de tantos años de mala práctica de gobierno, en un levantamiento fallido. ¿Qué señales manda esto? ¿Qué repercusiones hay en el mundo? ¿Y qué hay detrás de lo que está pasando? Juan María. Si les parece, vamos dándole a nuestra audiencia un panorama general. Hace 20 años llega Hugo Chávez por la vía de las elecciones, llega bien, después de que había intentado con un golpe de Estado fallido. Fue a la cárcel, posteriormente salió y llega a gobernar. Y lleva a gobernar en un momento en que el petróleo alcanza niveles de $120 el barril y que Venezuela alcanza un nivel económico tan fuerte que le permitió soportar deudas y patrocinar a Cuba, a Argentina en algunos momentos, a Bolivia, a los países centroamericanos y caribeños, sobre todo los caribeños. Eso es lo que hace durante muchos años Chávez. Al morir Chávez, entra Nicolás Maduro como sucesor. ¿Qué sucedió el año pasado? Que hubo un proceso electoral que no fue debidamente supervisado. Fue un proceso electoral en el cual Maduro se erige presidente sin que hubiera una elección limpia. Dejan pasar los meses y en enero, cuando se vencen los tiempos, la Asamblea Nacional hace acopio de la Constitución de Venezuela, declara el vacío de poder porque Nicolás Maduro no era presidente legítimo, y entonces la Constitución de Venezuela establece que el presidente que debe entrar en turno es el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Ante qué estamos? Ante un gobierno que ha sido soportado por narcotraficantes. Este es un narcogobierno, un gobierno que ha sido soportado por Turquía. ¿Por qué? Pues porque Turquía tiene interés en el oro y Venezuela ha tenido una gran participación. Por China, que le ha prestado cerca de $40,000 millones a Venezuela, y por Rusia, bueno, pues Rusia está gobernada por un ex agente de la KGB que está regresando a las fórmulas antiguas de la KGB y de la Unión Soviética. Eso es, en términos generales. Por otro lado, Nicolás Maduro mientras está soportado frente a esto, tiene en contra, primero, Estados Unidos, que Estados Unidos está en una decisión firme de que salga como presidente, más el apoyo de 50 países que poco a poco se fueron incorporando, los más recientes, España, Canadá, inclusive Uruguay, que en el Grupo de Lima, que es integrado por 13 países, entre ellos México, solamente Uruguay y México no habían estado de acuerdo en apoyar a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La OEA la semana pasada ya desconoció al gobierno de Nicolás Maduro y reconoció a Juan Guaidó. Es un panorama muy apretado y bueno, pues ahora sí vámonos, si te parece, Maite. Es muy apretado y muy complejo. Yo añadiría, Maite, que solamente no ha presentado un deterioro social, sino político, económico y estructural muy grave. Y vamos un poco a lo que se refería hace unos segundos en materia de historia, porque este asunto no es ni espontáneo ni generoso. Es decir, en los 60s, cuando se quería cercenar al gran imperio que era de los Estados Unidos y nos metían geográficamente a nosotros en Norteamérica, la idea es que Rusia iba a ser un cerco que venía desde Polonia, pasaba por Cuba, se bajaba por Nicaragua y se cerraba en China. Les falló.
y entonces se fueron un poco hacia más abajo, hacia Venezuela. Fíjate que hubo un momento de gran liderazgo para Venezuela y para México, que fue durante la celebración de la primera cumbre iberoamericana celebrada aquí en México, en el Hospicio Cabañas, en Jalisco. Había 4 figuras preponderantes mundiales que buscaban el liderato. Uno era el comandante Fidel Castro, el otro el rey Juan Carlos, el otro era Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Carlos Salinas de Gortari de México. Estos 2 Carlos últimos peleándose el liderazgo por América Latina. Pero empieza la debacle de Venezuela porque su hermandad con dictadores lo convierte precisamente en un Estado represor. Se vincula con Cuba por el asunto del narcotráfico. Hay ligas, hay pruebas de todo ello, pero no solamente con Cuba, con las FARC. No solamente con Cuba y con las FARC, con China, con Corea, con Libia y Gaddafi. Y no se nos olvide Turquía. Y hoy se sabe que ante el drama, la tragedia que está viviendo y provocando el señor Maduro, se sabe que hoy Rusia ya le pidió no renunciar, no abdicar para mantener todavía el control de, ya no de petróleo, sino de armamentismo en Venezuela, que es muy grave. Un ejército invencible. Bueno, y no hay que olvidar, Maite, tú lo sabes muy bien por donde estamos y donde hemos pisado, que se menciona y se dice que gran parte de las células bolivarianas y de las FARC están metidas en la universidad, particularmente en las instalaciones secuestradas, que no nada más es el Justo Sierra, ¿eh? En cada facultad, en cada división de estudios superiores, en cada escuela de la universidad, hay un aula o un auditorio secuestrado que están perfectamente vinculados con radiotransmisores para que si tocan a uno, tocan a toda la universidad. Mira, yo quería aquí retomar con lo que ustedes están iniciando, ir todavía a un punto nodal en el que estamos viendo un ejercicio que se está dando en Cuba tristemente, como en el que ya se ha dado en América Latina anteriormente, en el Caribe con Cuba, y ya sabemos en qué va a terminar esto, en la matanza de miles y miles de personas. No podemos nosotros negar que el movimiento que hizo Fidel Castro tenía una legitimidad real, y cómo al paso de los años se fue desgastando y llegó a ser un dictador. Nicaragua es lo mismo. Y en Nicaragua no podemos dejar de verlo, como tampoco podemos dejar de ver cómo Carlos Andrés Pérez se volvió un dictador de las élites, pero un dictador realmente, y tuvo que ser derrocado pues por Chávez. Y cómo Chávez se fue desgastando también, pero para infortunio de los venezolanos apareció Maduro, y Maduro ha tratado de perpetrarse en el poder, pero también Chávez, no nomás Maduro. Sí, sí, para sí, infortunio pero, de los venezolanos. Sí. Y además subió al poder derrocándolo por golpe de Estado. Primero un fallido, así Chávez, es. Y después ya por elecciones los cacerolazos en Venezuela fueron sin duda históricos. Ese movimiento, que ahí nació precisamente los cacerolazos. ¿Y qué es lo que sucede? Que hoy en día estamos viviendo otra vez el ascenso de las Fuerzas Armadas al poder, cómo se eternizan, se vuelven dictadores y van a volver a caer otra vez por las mismas Fuerzas Armadas. Tristemente, lo que creo que sí tenemos que ver hoy en Venezuela es que la fuerza social no ha sido suficiente para poder luchar con los intereses extra políticos, extra militares que se están viviendo en este país. Pero es que es imposible, Lalo, que las fuerzas sociales hagan lo de la primavera árabe cuando estás viendo cómo agrede directamente una tanqueta a la sociedad. Sí. Entonces, un dictador, no existe dictador que no tenga la lealtad de las Fuerzas Armadas de su país. Y aquí lo vimos ahorita con Chávez. Esa agresión de las tanquetas, esa imagen es aplastante. Y es el ejemplo más claro de la forma de represión de una dictadura. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en la foto. Como vemos, el escenario de Venezuela es complicado, es complejo. No es nada más el problema de Maduro. ¿Qué papel está jugando Estados Unidos? ¿Qué papel juega México en todo esto? Uy, el papel de México está en la controversia y en la polémica, porque hoy se filtra que probablemente el gobierno federal pueda ofrecer asilo político a Nicolás Maduro de darse. El Senado de la República parece que ya contuvo esta iniciativa.
Pero mira, la historia a veces se repite, tropezamos con la misma piedra. Es cíclica. Lo que ocurría con Cuba, que mandaba sus células de adoctrinamiento al mundo, muy románticas, que llegaban a México incluso, lo estamos viendo con Venezuela. O ya se nos olvidó en el ejercicio electoral anterior del Estado de México cómo apoyó Venezuela a través de su embajada con adoctrinamiento a las fuerzas electorales de Morena. ¿Ya se nos olvidó? Lo que te decía, la intervención dentro de Ciudad Universitaria de células bolivarianas con pruebas y documentos. Ahí está una jovencita, ¿no?, que fue detenida con esto. Pero eso que estás diciendo, Carlos, se reproduce en Venezuela, en donde hay grupos de cubanos que son estrategas militares, que son médicos y que están infiltrados en el gobierno. Aquí nos hace falta ver el ingrediente social que le da sustento a todo lo que estamos comentando. Hoy en Venezuela estamos ante un país riquísimo que le falta todo, le faltan alimentos, le faltan medicamentos, le faltan todos los instrumentos para poder atender a las personas. Entonces, hay un problema social muy grave. Estados Unidos juega siempre sus intereses, Maite, siempre. Y en este caso, el presidente... Ellos no tienen amigos. Ellos han establecido desde un principio que la intervención militar es una opción. Sin embargo, la OEA y el Grupo de Lima le habían pedido que se contuvieran. Ahora están cambiando las cosas porque, según se dice, ayer tuvieron que hablar Mike Pompeo y Lavrov, el ruso, para poder decirle, oye, estás interviniendo acá, ya vinieron los aviones rusos, si no te retiras de todo esto, Estados Unidos va a intervenir militarmente y Estados Unidos ya está contemplando esto. Es que, esto. como lo hablábamos hace un momento... se habló de graves consecuencias, ¿no? De lo que como lo hablábamos hace un momento... Y Trump no se va a detener, ¿eh? No, es cíclico. Y esta historia se repite. Ya sabemos cómo inició, cómo se va desarrollando y en qué va a acabar. Esto va a tener que ser con las Fuerzas Armadas, nacionales o extranjeras. No hay más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí hay mucho show en el gobierno de Estados Unidos, no lo podemos negar, pero Mike Pompeo, hay que entender exactamente qué fue lo que pasó antier, cómo habló el señor y cómo intervino en la cadena de noticias más importante, donde él sale y anuncia simple y sencillamente que va a haber una intervención, de seguir así la situación. ¿Por qué? Porque él dice, ya estaba listo incluso en la base militar cubana, ya estaba un avión ruso para trasladar al presidente Nicolás Maduro. Y sale enseguida a decir Nicolás Maduro que no es cierto, que eso no es verdad. Y ahora los rusos también vienen con esta misma historia. Pero a ver, Estados Unidos no tiene espectáculo ni show. A mí me parece, espero no levantar controversia, pero me parece que tiene una política muy bien definida por el señor Trump. Ahí hay que reconocerlo. Quiere recuperar América para sus americanos. Y vamos a entrar al tema migratorio. Pero para Estados Unidos ha de ser muy preocupante, yo interpreto que ha de ser muy preocupante, primero, que se esté armando hasta los dientes Venezuela. Que de ahí sea el flujo de droga para el resto de América del Norte. Y que México le abra las puertas, no solamente a los venezolanos, a una posición migratoria que hoy no se puede controlar. A ver, me voy a adelantar un poco, pero ya hay información de que grupos de africanos venidos del Congo han entrado en México con ébola. Y lo primero que no se está permitiendo el gobierno de México son cercos sanitarios para estas caravanas de migrantes o nómadas o éxodo, como lo quieras llamar, y eso va a llegar a Estados Unidos. Y Trump ya dijo, aquí no pasan, ¿eh? Ni tampoco quiero a Nicolás Maduro de 3,000 kilómetros de distancia a 2 metros en mi frontera. Hay un elemento que no hemos tocado y que me parece que es crucial en este juego de geopolítica y de economía política, que es el petróleo. Así es. Petróleo de Venezuela. O sea, Venezuela sigue siendo el gran productor de petróleo, sigue teniendo las grandes reservas petroleras y sigue siendo en América la joya de la corona precisamente por sus recursos petroleros. De ahí el interés también de los Estados Unidos. Venezuela es el segundo productor del mundo en petróleo. Correcto. O sea, estamos ante eso. Y con lo que decía Carlos, también hay que subrayar... Y con eso fue con lo que conquistó a sus aliados. Sí, claro. Y eso es lo que lo ha hecho atractivo hacia el mundo. Por eso no realmente peleaba el liderazgo territorio. con Salinas de Gortari, Claro. entre otras cosas fue el factor petróleo. Pero no solamente el petróleo, también el oro. O sea, porque China apoya a Maduro porque le debe mucho dinero. Turquía apoya a Maduro porque le compró oro. Es decir, ahí son otros juegos. Pero decía Carlos algo bien importante. Estados Unidos no va a querer quedar en ridículo, y menos con halcones del tamaño de Pompeo, de Michael Bolton, que son gente que tiene una determinación y que está esperando ansiosamente intervenir. Ahora, la parte de México. A mí me parece, aquí podemos separarnos entre quienes creemos
que ha sido muy tibia la reacción del gobierno y quienes hablan de la autodeterminación y el respeto. Sí, pero la Constitución de México también habla de derechos humanos, de protección de los derechos humanos. Y hace mucho tiempo que en Venezuela se rebasó completamente el respeto a los derechos humanos. A ver, la posición de México ha sido muy dispar. Porque al principio dijeron no intervención, yo no opino, no me meto, no. Y ahora ya están mandando cartas de extrañamiento por lo que vimos ayer de las tanquetas. O sea, ¿nos metemos o no nos metemos? ¿Estamos o no estamos? A ver, no hay Carlos, injerencia, pero le ofrecemos asilo político Sí, al dictador. Entonces, cuando hablamos es que, insisto, tenemos que ser revisores de la historia. Si no revisamos la historia, vamos a cometer los errores que se han venido dando. Ahí vamos. Y vamos en este camino. Y no podemos ver, por ejemplo, dentro de una estrategia militar, lo último que tú haces es anunciar qué es tu siguiente paso. Y Estados Unidos está cometiendo, en aras del show que está encabezando, y repito la frase, a pesar de que tú estabas diciendo que no estás de acuerdo, el gobierno de Trump está caracterizado por el show, más allá de American First. Es el show porque el señor no pierde oportunidad. Pero la misma advertencia que le hace Venezuela ya se le hizo a Corea del Norte. Sí. Y detuvo un Correcto. conflicto gravísimo, ¿eh? Correcto. ¿Show o no show? Detuvo un conflicto gravísimo. Exacto, pero lo que yo voy es a esto. Ahorita el gobierno de Estados Unidos está poniendo primero el show, que va de la mano de acciones militares que no habíamos visto. Porque ¿cuándo habíamos visto un presidente de Estados Unidos como este? No ha habido en la historia de Estados Unidos un presidente como este. Ni como el nuestro, ni como Maduro, No. ni como los Castro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta nueva generación, y digo nueva porque tiene un año y pico, pero no están reproduciendo esos sí los esquemas anteriores, están poniendo nuevos esquemas y es donde están desquebrajándose parte de la historia, de la reproducción de la historia, pero vayamos más arriba y vamos por el mismo camino y vamos a llegar lamentablemente a tener que contar los muertos en Venezuela. ¿Y por qué? Por intereses políticos claramente generados por países, como bien lo señalas, como Rusia, como Turquía, como Nicaragua, como Ecuador, como Bolivia. No podemos olvidar ese interés de ir generando un frente, yo formulo como una lo pregunta, mencionabas. y haciendo caso a la interrogante de Maite en relación a Washington y todo este momento. Yo formulo una pregunta. Con los antecedentes ideológicos, políticos y personales de Marcelo Ebrard, que sabemos que trae ADN priista y que crea la presidencia con Camacho Solís, etcétera, etcétera, con esos antecedentes y con lo que conocemos de estatura política de Juan Ramón de la Fuente, ¿estos dos personajes están a favor de tener a Nicolás Maduro aquí adentro? Yo te pregunto, porque yo conozco bien a Juan Ramón de la Fuente y yo no sé en la Organización de las Naciones Unidas qué aportación de México está haciendo él a nombre de nuestro gobierno para pedir asilo político a un dictador. Juan Ramón de la Fuente, nada más. Pero también aquí habrá que decir que traemos perdida la brújula en la Cancillería desde el sexenio pasado. En el momento en que pones a un canciller que reconoce no tener ni siquiera las capacidades, como lo reconoció el propio Videgaray, se designa a Marcelo Ebrard, que es un hombre que tiene mundo. Sí, tiene mundo, habla idiomas, sí, pero no es un hombre de que venga de la diplomacia. Siendo México un país que tiene una gran tradición diplomática, bueno, tuvimos un canciller del tamaño de Bernardo Sepúlveda, ¿no? para mencionar gente de alto nivel. Y ahora estamos perdidos completamente de la brújula, pero lo que decías ahora, Carlos, es Marcelo Ebrard podrá tener buenas o malas intenciones, Juan Ramón también, pero ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuál es la política? Exacto, el presidente tenía es la borrado a Marcelo El Ebrard. presidente ya lo dijo clarísimo. Dice, yo no voy a viajar, no voy a salir, porque la mejor política exterior es la política interior. Y es regresar a mirarnos el ombligo sin darnos cuenta de que lo que pasa en el mundo nos afecta y de que muchas cosas de las que hacemos le afectan al resto del mundo. Y aquí vamos a entrar a otro tema que es la migración y la relación internacional bilateral con Estados Unidos. Oye, Maite, para las pulgas del señor Trump y el show, como califica Lalo, yo creo que él no va a permitir que un Maduro se pare en el foro de la humanidad más importante a la ONU para decirle, como Chávez le dijo a Bush, aquí huele a azufre. Trump no lo va a permitir, Por supuesto, Carlos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hablar de las caravanas migratorias en nuestro país y lo que puede representar
no solo para México, sino para la relación bilateral con los Estados Unidos. Estamos en A Fondo, regresamos. Hemos visto desde el principio de este sexenio cómo se organiza, porque no es natural. Yo creo que hay un movimiento que está impulsando la emigración y la inmigración forzosa, casi invasiva a nuestro país, de mucho centroamericano y de otros países, ¿no? Cuando se habla de que es la pobreza lo que los expulsa, yo creo que hay otros factores y que tendríamos que analizarlos. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esto? Yo creo que empecemos porque hay una realidad. Pésimos gobiernos en Centroamérica. Esa es una realidad. Pobreza, narcotráfico, esa es una realidad. Violencia atroz. Así es. Sí hay una expulsión natural. Estamos a pocas semanas de la primera caravana, que fue la del año pasado, que era impulsada por grupos de asociaciones religiosas, asociaciones sociales. Fue la primera. La siguiente, y esta es una especulación personal, creo que fue promovida por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la necesitaba para la elección intermedia. Poco tiempo antes de esa caravana hubo una reunión del presidente Pence con los presidentes de Centroamérica, y esas imágenes que durante varias semanas estuvo Trump diciendo, vienen miles, vean los que vienen, y era su muro, ¿no? Pero después se le salió completamente de las manos. Y luego se encuentra con un gobierno complaciente en México. El primer error que comete... Alcahuete. No complaciente, alcahuete. Pues alcahuete e irresponsable, Carlos. O sea, porque lo que no se da cuenta el presidente López Obrador, y se dio cuenta, pues que irresponsable, fue que abrir las puertas, decirles que tenían empleo, darles visas humanitarias, fue toda una invitación que nos llevó a lo que acabas de comentar, Carlos. La llegada, ya lo está diciendo la propia Secretaría de Gobernación, llegaron africanos de otras latitudes, de Sudamérica, hasta brasileños han empezado a llegar. México puede presumir que no ha habido un terrorista que cruce la frontera sur. Eso quién sabe. Totalmente de acuerdo con lo que tú has venido manejando, pero hay un punto que creo que también podemos poner en la mesa aquí de discusión. ¿Qué pasa? La inmigración no es un fenómeno nuevo. No. Hoy lo tenemos focalizado, pero se ha venido dando en la historia de la humanidad. Y aquí en México ha sido un país de tránsito. No se nos olvide, por ejemplo, en la administración anterior, pues el pequeño Haití que se formó en Tijuana. ¿En Tijuana? No lo podemos olvidar. Eso no se lo podemos cargar a este gobierno. Es un fenómeno que ya se ha venido dando. Y cubanos. Y cubanos. Y además, la presencia no nada más de centro y sudamericanos, sino que veamos simplemente en las calles de la Ciudad de México o de cualquier gran ciudad de este país, la cantidad de extranjeros es importante. Dicen las autoridades que es menos del 1%. Ok, menos de 1%, estamos hablando de que son 130,000 las personas que han llegado a nuestro país. Pues los números no sé cómo los tengan, pero... Pues están hablando de más de 150,000 por mes. Lo que están Entonces, por es eso que te digo... este año puede llegar a 1 millón de que personas. los inmigrantes... ¿Están llegando 150,000 al mes? Wow. Que había antes de esta Sin administración control. eran 150,000, 130,000, 120,000. Por eso les digo, los números no cuadran. Pero lo que es una realidad es que este es un fenómeno que se ha venido dando desde hace muchos años, que ha tomado nuevos matices, sin duda. Sobre todo hemos puesto énfasis en cuestiones militares, en cuestiones de salud, en cuestiones de terrorismo, en cuestiones económicas, porque esto también tiene un trasfondo económico muy fuerte. Ahorita comentábamos en el espacio comercial que simple y sencillamente ya se ofreció el trabajo de la construcción de Tren Maya a los inmigrantes, y muchos de ellos ya están pensando en tener como país final México. No todos van a Estados Unidos. Pero muchos te dicen, yo no quiero saber nada de México. Muchos Pero con lo que también te estás lo diciendo, dicen. Lalo, a los últimos 10 años, México dejó de ser un país expulsor. Así Fueron es. menos los que salieron de México a De Estados acuerdo, Unidos. 100%. No, tampoco podemos hablar de los derechos humanos en Venezuela e ignorar los de los lo que pasa aquí. centroamericanos. O sea, sí, pero tiene que ser organizado. Vuelvo al argumento de Carlos. Cada persona que entre a México, a territorio mexicano, el gobierno tiene que saber quién es, por qué entra y por qué le permitiste. Pero a ver, hay que decir lo Pero siguiente. ahí estamos rebasados, ¿no? Mira, hay que decir lo siguiente, hay que reconocerlo. Los derechos que exigimos a los Estados Unidos no los aplicamos para la frontera sur. La frontera sur, la del Suchiate, la de Chiapas, es la No frontera existe. más porosa, Sí. más corrupta y más violenta.
y no por criminales muchas veces, sino por las propias autoridades. Mira, para sumar un poco aquí a los datos, tengo 8 puntos que son muy interesantes en este tema, espero así sean. Punto 1, el New York Times ha escrito: la visa humanitaria en México es un imán para las nuevas cargas de migrantes. Sí, es lo que se comentaba aquí, por supuesto. El señor López Obrador abrió la puerta, a ver a qué horas la cierra. Cuidado. Segundo, López Obrador ha tomado acciones decisivas para incentivar que los migrantes que huyen de la pobreza y violencia en sus países centroamericanos se queden en México a trabajar o a vivir aquí. Y está otorgando 3 visas que están muy confundidas. Una que es la humanitaria, que se llama salvoconducto, la otra es de tránsito y la otra es de trabajo. Tercer punto, a partir del 18 de enero, el gobierno de México ha tardado 5 días en emitir una visa humanitaria cuando antes se tardaba un mes. Ahí sí son expeditos, son rapiditos. El 24 de enero la Casa Blanca anunció una nueva política de regresar a la mayoría de los solicitantes de asilo de México. Los haitianos que intentaban llegar a Estados Unidos, ingresar a Estados Unidos, no pudieron, se establecieron en Tijuana, fundaron esta colonia que se llama la Nueva Haití y exigen servicios y seguridad del gobierno mexicano. Pero ojo, varios para quedarse allá en México se han embarazado, ya tienen nacionalidad. O se han casado. Sí. Estados Unidos ha dicho que las caravanas han detectado en ellas a células de delincuentes. Tú llegaste al extremo del terrorismo, que es la parte final. Pero cuidado, aquí en México se han establecido fundamentalmente en la Ciudad de México células del crimen organizado colombianas que tienen que ver con narcotráfico, ahí está documentado, y con asalto a casas habitación con violencia. Está demostradísimo, además. La mayoría que está ingresando al país no cumple con los requisitos sanitarios, pero no solamente es eso. Mira, los colombianos en asaltos a casa, habitación y narcotráfico. Los coreanos con la trata de blancas en la Merced. Ya se nos olvidaron en Tamaulipas los fusilados de San Fernando o los desaparecidos hace poco. Desaparecieron. Y cuidado, aquí voy a vincular, a lo mejor es extraño, pero voy a vincular. Nos acabamos de enterar que por el traslado de reos de las Islas Marías a diferentes penales se perdieron 27. Sí, se les perdieron. Oye, qué curioso, la mayoría tienen antecedentes en la Ciudad de México. Nada más hay que revisar quiénes eran los gobernantes cuando los aprendieron y los llevaron a Islas Marías, porque la mayoría están vinculados con estos grupos colombianos, con el cártel de Tláhuac y de Tepito. Entonces, cuidado, no me parece así, se me escaparon 27 reos. Como gobierno, fijar rumbo y ser claros. Ahora, no hay una estrategia para albergarlos. O sea, si te das cuenta, las condiciones en las que los tienen no las permitiríamos para nuestros compatriotas en Estados Unidos. Las fugas, los brotes de violencia que ha habido, la actitud con la que entran, que te das cuenta que no es para pedir asilo, eso se puede considerar ya una invasión en toda regla. Esto yo creo que nos está conflictuando a los mexicanos y y el ofrecimiento de trabajo está generando una xenofobia o xenofobia que no habíamos visto en nuestro país en mucho tiempo. Y lo que sucede en muchas ocasiones, Maite, es las zonas de confort, que a veces los ciudadanos estamos en zonas de confort y no nos damos cuenta de lo que están pasando en otras latitudes. Las 2 primeras caravanas recibieron incluso el apoyo de la sociedad. Hoy los centroamericanos se quejan de la hostilidad. ¿Por qué? Pues porque los chiapanecos, los veracruzanos ya se cansaron. Y la zona fronteriza, hay que ver lo que están pasando la gente que vive en Tamaulipas, en Baja California, en Chihuahua. Exacto, en el sur y en el norte. En las dos fronteras. Sí, es que son los dos extremos. Ajá. Y mira, algo de lo que tú estás diciendo, que se me hace muy importante, que tenemos que revisar, es cómo se ha venido dando una estrategia en estos movimientos. Antes veíamos que las caravanas eran encabezadas por mujeres y niños. Hoy las caravanas las encabezan los hombres. Y estos hombres traen piedras, traen palos, traen varillas y ya hemos visto enfrentamientos físicos. Llegan a retar a los integrantes del Instituto Nacional de Migración. Pero además te das cuenta que hay una contradicción. Tienes un presidente que les da la bienvenida y tienes una secretaria de Gobernación que trata de frenarlos, pero no puede porque no tiene el apoyo para crear los controles en la frontera sur para
manejar de manera ordenada, No hay claridad. clara. Es que no perdamos de el vista, tráfico de Maite, lo que personas. le pasó a la Secretaría de Gobernación cuando va y se entrevista con la renunciada Secretaria de Seguridad y la regaña, ¿no? Le dice, lo que le estás permitiendo hacer en tu territorio nos está causando graves problemas acá en los Estados Unidos. Esa es la reacción que está enfrentando Olga Sánchez Cordero. Pero al mismo tiempo habrá que analizar que ayer, con lo que decía Lalo, ayer hubo 100 niños y adolescentes bajados de la Bestia. Ya estaban dejando de utilizar ese tren que recorre todo el país y ayer fueron bajados. Los cubanos fueron más de 300 que huyeron Sí. a pedradas y huyeron enfrentándose a autoridades. Es decir, traemos un problema sumamente serio con el tema migratorio en todo el territorio nacional. Y tenemos que volverlo a ligar. Y Perdóname, política no Carlos. clara. Sí. Tenemos que volverlo a ligar con lo que estábamos hablando hace rato de Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos. Porque la renuncia de Christine Nielsen en Estados Unidos se debe a que esté en desacuerdo en la forma en que se está tratando a los migrantes. Ella fue la que acusó que había grupos delincuenciales en las caravanas migratorias. Lo dijo en la frontera. Entonces, de ahí vienen dándose todas estas explicaciones, porque como digo, ya que pongas a los hombres delante de las mujeres y de los niños, no es una cuestión que ellos internamente acordaron. Esto responde a estrategias ya de operación militar incluso, o de intereses económicos más fuertes. Sí, ya son otras motivaciones las de Ya, estas caravanas, ya, ¿no? No ya. son las de venir a pedir asilo porque estamos pobrecitos. Mira, Tocayo, hace rato y la te- violencia nos ha atacado. Hay otras motivaciones y hay otros intereses que están moviendo esta ola migratoria. Es que Hace rato no quise descalificar tu término del show, espectáculo de Trump. Te decía, tiene una política muy bien definida. Para ellos primero son ellos. Se Sí, acabó. de acuerdo. Aquí no hay ni siquiera Decía ese Octavio propósito. Paz, son puritanos, hablan con Dios y con ellos mismos. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que la frase hasta este momento que ha sellado así al gobierno de 5 meses del señor López Obrador fue aquel oaxaqueño que le reclamó: señor López Obrador, llevo 18 años apoyándolo a que sea usted presidente para yo perder mi trabajo, no se vale. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que el hondureño, el del Congo, el cubano, traen ya visa y permiso de trabajo en tu país. Es decir, tú ya perdiste el tuyo oaxaqueño, so sorry, pero viene atrás uno que ni de tu patria es, que sí se lo voy a dar, porque quiero ante el mundo quedar como el gran salvador populista de América Latina. Y Me parece un grave error. algo que decía Maite, para que no quede volando, es lo que han aumentado los costos de los coyotes, de los traficantes de seres humanos. Antes eran 2, 3 mil pesos. Hoy se dejan pedir 20, 30 mil dólares para trasladar personas. O sea, no estamos viendo todo ese tráfico y cómo los cárteles también se están metiendo Claro. en eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema que nos afecta muchísimo y que es la relación de México con Estados Unidos en el ámbito comercial. Regresamos. ¿Qué está pasando en la relación con Estados Unidos? Tenemos, y que se quejaban muchos, la imposición de Estados Unidos en lo que se refiere, por ejemplo, que es lo más reciente, la ley laboral, la modificación de la ley laboral para preservar el tratado. ¿Cuál es la opinión que les merece nuestra política en relación con Estados Unidos, pero en el ámbito comercial, que es muy importante? Carlos, Juan María. A ver, déjame vincularlo con algo que acaba de ocurrir hace unas horas, la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? O yo diría constitución moral, o yo diría programa de campaña. Pero trae una parte de la Constitución moral. Sí, o sea, lees el índice del Plan Nacional de Desarrollo y va contra la pobreza, va contra la corrupción, va contra la impunidad. Es lo que nos dijo en campaña. Pero tú le presentas este Plan Nacional de Desarrollo a los grandes tiburones del mundo, pienso en Davos, y van a decir, ¿qué es eso? Es una estrategia de configuración social, es un plan... A ver, a 150 días el desempleo ha decrecido en nuestro país. Se ha ido para abajo. ¿El desempleo? El empleo. No, el empleo. El empleo. El empleo. Ha crecido ha el crecido. desempleo. La economía está estancada. Ahí sí está en decrecimiento. Y la Ciudad de México ya llegó a niveles históricos de pérdida de actividad económica al 5.6%. El peor inicio de sexenio en términos económicos. A ver, Desde Cedillo. vamos a presentarle Y Cedillo porque tuvo una crisis Así es, verdadera. La crisis espantosa. la crisis del 94. Vamos a El horror de presentarle diciembre. Claro. a los grandes inversores del mundo nuestro Plan Nacional de Desarrollo o el Tratado de Libre Comercio, como quieran llamarle, incluyendo a Trump. Contradicciones. Octubre. Se cancela el aeropuerto
de la Ciudad de México. Ay, espérame. Noviembre, afores y bancos atacados. Ay. Diciembre, despidos masivos de empleados. Y venta de aviones, no es uno, no es el avión presidencial. No, son todos. Es una flotilla de la Fuerza Aérea Mexicana que no se han vendido. Enero, desabasto de gasolinas a pretexto de guachicoleros que ninguno ha sido detenido. Febrero, canceló las estancias infantiles. Marzo, desabasto de medicamentos y caída del turismo. Abril, todo contra la reforma educativa. ¿Te faltaron las mujeres? Bueno, pregunto, ¿ese es el esquema con que México llega a negociar con los grandes comerciantes del mundo? Pero más, y no estoy hablando de Pemex, ¿eh? No, y yo te pongo la agravante de, de la ley que se acaba de aprobar, ¿no? Que La ley laboral. La ley laboral. Que el presidente puede reasignar por decreto recursos. ¿Qué hacen los dictadores? Llenar de dictados o decretos los huecos que deja la ley que ellos deciden ignorar. No, y vas ¿Para dónde pulverizando vamos? los órganos autónomos como ha venido sucediendo. Pero, a ver, vamos estableciendo lo que con la premisa que tú preguntabas. México se coloca como el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto no es una situación gubernamental ni de allá ni de acá. Es geográfica. No, Geopolítica. Y además geoeconómica. es de los empresarios. Es O sea, empresaria. ¿por qué México es el principal socio comercial? Por los automóviles, por los productos agropecuarios. La aeroespacial. Está muy focalizado de dónde viene todo esto. A mí me parece bien sobresaliente lo que acaba de narrar Carlos, porque es penoso el Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de presentar. Pero tenemos muchas personas en el país que están justificando todo a este gobierno. Si el gobierno de Calderón, de Peña, de Zedillo, de Salinas, hubiera presentado lo que hicieron ayer, el martes, de presentar un plan que era más bien una síntesis de los libros de López Obrador. Hoy por la mañana en el programa de Ciro Gómez Leiva hubo un señalamiento de la discrepancia que establece que la meta es bajar los índices de inseguridad en el 50% y en el Plan Nacional de Desarrollo el 15%. O sea, ni siquiera hay congruencia entre lo que están publicando, parece que hicieron copy-paste de libros o de pero también, proclamas. ante la realidad Mira. aplastante dijo, bájale a los objetivos, ¿no? Mira, es que yo creo que lo que estamos, ahorita ya mezclamos aquí una serie de temas, pero por ejemplo, en lo del Plan Nacional de Desarrollo, insisto en lo que comentábamos, estas son nuevas formas de hacer política, pero nos presentan un documento que realmente no es un documento. El Plan Nacional de Desarrollo, yo tuve oportunidad de hojearlo nada más ayer en la noche, y tiene 63 páginas primeras ideológicas y después un poco más de 200 de lo que es un plan, digamos, tradicional, un plan nacional de desarrollo. Entonces, nunca había sucedido esto. Estamos enfrentándonos a una nueva política. Ahí hay una nueva forma de hacerlo. Desafortunadamente, parece ser que lo que nos está llevando este gobierno como característica principal son las premuras, porque no se logró integrar, sino que probablemente dos buenos elementos se juntaron, pero no vieron dónde había estas contradicciones, dónde había estas diferencias, por un lado. Por otro lado, Yo creo que más bien son deliberadas, es bájale porque no llegamos. Ayer en la tarde yo me quedé asombrado con un señalamiento que hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en torno a la reforma educativa. Dijo, señor presidente, los miembros, el 1.600.000 trabajadores de este sindicato, nos queremos sumar a usted como los ideólogos, la parte ideológica, los soldados ideológicos de este gobierno. Ay, qué grave. Pues es que todo es ideología en este gobierno. No, pero es que... A la hora que hablas de cifras, o sea, no perdamos de vista este bajo nivel de crecimiento que se registró, 0.02% en el primer trimestre. Y venimos de otro trimestre con bajo crecimiento. Es decir, estamos ante un riesgo serio de recesión en el país. Pero la defensa fue acusar a Zedillo, ve nada más a Zedillo, porque el primer trimestre de Zedillo fue más violento por una crisis financiera. Pero lo que no reconoce el señor López Obrador es que gracias a las políticas neoliberales que él tanto critica, Zedillo cerró su gobierno con un crecimiento del 7%, cosa que el señor López Obrador con todas sus políticas no está prometiendo. Y a mí me da la impresión, y a lo mejor tú tienes más elementos, Carlos, me da la impresión, Maite, que lo que
sucedió con el Plan Nacional de Desarrollo fue que en redes sociales empezaron a preguntar, ¿y el Plan Nacional de Desarrollo? Porque se les estaba venciendo el plazo para de entregarlo. publicación. 6 Así meses, es. los 6 primeros meses es el tiempo para que se dé a conocer. Entonces parece que todo lo están haciendo a la carrera, todo lo quieren hacer. La premura. Así es, les está La ganando. que yo hablaba hace un el momento. Ahora, yo digo, La premura. ¿esto qué repercusiones puede tener en nuestra relación comercial con los Estados Unidos? Bueno, nos puede Muy tener fuertes. repercusiones muy serias. En primer lugar, porque puede haber una contracción económica, Maite, que la producción se contraiga y empiece a bajar. Al mismo tiempo puede haber una salida de capitales, que todo esto, o sea, nosotros somos un país que le vende a Estados Unidos. Entonces, nuestro intercambio comercial ahí es donde está sustentado, es donde está soportado. Y en una crisis económica bajaría todo, ¿eh? Bajaría empleo, bajaría exportaciones, bajarían ingresos, todo, ¿no? Mira, la buena intención, yo sigo pensando que tenemos un presidente de muy buenas intenciones. Desafortunadamente No más la que vive en aplicación... un planeta a ver, aparte. nada más Yo aquí a creo lo que que no, voy. todo está Aquí a muy lo que voy es a prefabricado. esto. La aplicación ha sido defectuosa. Y está en algunos casos improvisada. Y en otros casos está todavía hasta con una premura hecha. Lalo, pero Peña no tenía buenas intenciones. No, es que a eso es a lo que voy, es con lo que Calderón yo no tenía quería Los concluir. presidentes tienen que cumplir la ley, no traer buenas intenciones. Por eso, ¿eh? pero es que los presidentes están todos mostrando sus buenas intenciones y todos también, desafortunadamente, en la época reciente nos han mostrado que de entre lo que están ellos prometiendo o señalando a lo que está pasando, hay una gran diferencia. Hoy el presidente López Obrador dice que no quiere ser igual a los anteriores. Y cada vez que tú lo pronuncias al presidente López Obrador, oiga, pero es que está igual. No, yo soy diferente. Yo soy diferente. Sin embargo, las cosas como se están dando, los datos duros que nos hablan de una economía lenta, muy lenta, e incluso ya de una desaceleración económica, se van a reflejar en la relación comercial, no solamente con Estados Unidos, que es vital y Pero fíjate, primeramente. algo que decía Maite, estamos con un gobierno que está pensando en un proyecto con los Flores Magón de 1906. Está pensando en un proyecto de Lázaro Cárdenas de 1933. Es decir, López Obrador es un presidente que vive en el pasado. Cuando estamos viendo en este momento, la semana pasada, se reunió China con 60 países para el desarrollo de la ruta de la seda. O sea, no puedes gobernar viviendo del pasado y hacia adentro. ¿Por qué? Porque estás en un mundo que está abierto y pensando en el futuro. Estamos en la era ya de los robots y estamos en otro tiempo, ¿no? Y además, si me permite, con una estampa, una herencia incluso genética del PRI. O sea, las disposiciones, las políticas, los mensajes, las estrategias, la composición, las estructuras del gobierno tienen una propia semejanza del PRI que tanto se critica. Sí, A el ver, presidencialismo es que ¿dónde soy yo. abrevaron? ¿De dónde vienes? La mayoría Claro. legislativa. No puedes es decir, negar tus raíces. Claro. No. Y más todavía cuando vemos que son las mismas formas y maneras. Cambiaron los actores, pero son las mismas formas y Sí, maneras. el paradigma fue de 70 años. Claro. El paradigma fue de 70 años. Entonces, pero además yo creo que tampoco trae un equipo de gente preparada y de gente con otra visión. A ver, nosotros somos ya personas que nos acercamos a la tercera edad por los que no ya llegamos, ¿no? Pero te das cuenta de que el equipo de López Obrador es de gente muy mayor, que además no tienen preparación académica y no tienen preparación política y no tienen experiencia en la administración. Estos son agravantes para la aplicación de políticas o para el diseño de políticas públicas acorde al mundo global que estamos viviendo. Pero tampoco se atreven a decirle que está equivocado. Tampoco se Es que atreven. dicen que el presidente no escucha. Que el presidente no escucha, que no es que le digas, él simplemente trae una idea, la aplica y tal cual. Ahora, a mí me preocupa, por ejemplo, el TEMEC, ¿no? El TEMEC fue aprobado o será No, no es aprobado, aprobado, todavía, aprobado a partir de la aprobación de la ley federal del trabajo, de la nueva y reformada ley del trabajo. Estamos en contra de los neoliberales, pero estamos aceptando las políticas de Washington para
aplicarlas en nuestro país y que se apruebe un tratado de libre comercio. ¿A qué estamos jugando? López Obrador lo dijo, nosotros ya hicimos lo que nos tocaba, ahora le toca a Estados Unidos. Se le olvida que hay un tercer socio, ¿eh? O sea, Canadá también juega en esto, y Canadá puede en un momento determinado también desarticular lo que se está considerando. O sea, la verdad... Ya estuvo a punto de romperse el acuerdo trilateral. Sí. No se nos olvide. Que México defendió punto. a Canadá. Sí. Fíjate que ya lo encontré, estoy viendo el índice general del Plan Nacional de Desarrollo. Y yo decía, no sé si estoy leyendo la Constitución Moral o estoy leyendo un programa de campaña. Fíjate, y decía yo, para presentar esto a los grandes tiburones comerciales del mundo. Primer capítulo, honradez y honestidad. Segundo, no al gobierno rico con pueblo pobre. Tercero, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. La justicia. Economía para el La bienestar. justicia. El mercado no sustituye el Estado. Por el bien de todos, primero los pobres. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. No puede haber paz sin justicia. El respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. A ver, perdón. Ya te fuiste 2 siglos atrás. No más migración por hambre o por violencia. La nuestra, la de quienes. O sea, está hablando de los que vienen del sur o está hablando de los mexicanos que buscan en Estados Unidos. Democracia significa el poder del pueblo. Ética, libertad y confianza. Así empieza el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, no. Pero además, Esa parte es la ideológica. Y exacto. eso es lo nuevo. A ver, ahí parte te va la de ideológica. política. Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. ¿Eso le vas a presentar al mundo? Recuperar el Estado de Derecho. ¿Lo tenemos perdido? Separar el poder político del poder económico. Ah, caray. Cambio de paradigma en seguridad. Erradicar la corrupción, reactivar la procuración de justicia. O sea, a ver, tú puedes presentar preséntaselo a Trudeau esto, cuando Trudeau está hablando de conquistar Marte, cuando Trudeau ya no tiene fronteras, cuando Trudeau está hablando de primer mundo para su gente. No estamos hablando de erradicar la A ver, tú pobreza, de puedes frenar la presentar migración. un anexo ideológico con todo esto y más, Claro, si quieres. claro. Pero el Plan Nacional de Desarrollo es un proyecto medible, claro, contundente, De desarrollo. del desarrollo nacional. Debe ser. No está Debe contemplado, ser. no está en el centro del debate Debe el ser. desarrollo nacional. Si tú quieres agregarle anexos de lo que quieras, sí. Pero hoy tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que no es motivo de medición al término de este gobierno. Conclusiones. Del Plan Nacional de Desarrollo, creo que vamos a tener muchas sorpresas por vivir todavía. La relación con Estados Unidos va a seguir modificándose de una manera acelerada y va a estar generándose a raíz de las redes sociales. Vivimos un mundo interdependiente, Maite. Si llegara a tener una desvinculación el gobierno de López Obrador por apoyar al régimen de Maduro, se va a acabar todas estas concesiones por parte del gobierno de Donald Trump. Hay que tener mucho cuidado. Todo esto se vincula, ¿eh? Lo mismo las caravanas. Si llegase a dar un movimiento terrorista producto del ingreso de caravanas, de todo esto, para México sería un problema sumamente serio. Nadie obligó, nadie presionó al señor López Obrador para las promesas y compromisos que exhibió en campaña. No se vale ahora que antes de rectificar nos dé señales históricas de errores pasados, de hombres que se han equivocado. Él prometió, ahí están los documentos, los argumentos, ahí están sus videos, sus grabaciones, él prometió que desde el 1 de diciembre México cambiaría, México acabaría con la corrupción, porque si el de arriba, en fin. Yo no entiendo políticas de todos deben de ganar menos que el presidente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La Corte puede darnos una sorpresa en los próximos días, Entonces, en ese sentido. me Está todavía parece vivo ese que asunto. debemos hablar de realidades, de enfrentar los problemas, de dar la cara y no de corresponder con conferencias mañaneras que está llena de youtubers a complacencia del Ejecutivo. Además, a mí me llama la atención que el señor ha seguido 3 sexenios con gobiernos sombra y ahora se asombra del cochinero. Lo conocía. Ya lo conocía. Y a pesar de saberlo, decidió servirnos como presidente. Gracias, Lalo, Juan Mariana Abeja, Carlos Gracias, Maite, Padilla. gracias, Gracias compañeros. en nombre de Francisco Ramírez, que es nuestro moderador del programa. Lo invitamos a la próxima emisión de A Fondo. Buenas noches.